Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 13. Y seguimos con el estudio consecutivo de los Proverbios. En el estudio de hoy vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites reunirnos y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones para aprender más de ti y poder recibir estos consejos, esta disciplina, esta sabiduría que está en tu palabra para nosotros aplicarla correctamente. Ayúdanos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De la lectura que hicimos, déjeme resumirle con una pequeña anécdota que tiene algo que ver con esto. Hay una frase o un eslogan de un programa muy antiguo sobre defensa personal. El eslogan decía: hay batallas que se ganan mucho antes de empezar a pelear. Es corto así. Es de unas lecciones sobre defensa propia, defensa personal. Y las primeras dos lecciones, si no me equivoco, las primeras dos eran sobre cómo evitar una situación de peligro. Era un señor sumamente fornido enseñándole a mujeres y a hombres o jóvenes cómo defenderse. Y obviamente ellos no tienen la fuerza que tiene este señor, pero él llegó a decir, en una ocasión, él decía que la mejor defensa personal ante una potencial situación peligrosa es aprender a evitar la potencial situación peligrosa antes de que suceda. Él le enseñaba a jóvenes, a mujeres, de cómo andar en la calle, cómo prepararse para ir por ciertos caminos, si sale muy de noche, siempre tener pendiente dónde llegar, que es la mejor defensa personal para evitar. Igualmente, si está en un lugar público y ocurre una pelea, antes de evitar la pelea, lo mejor es calmar la situación, evitar que suceda esto. En los tiempos cuando se escribieron los proverbios, este es el trabajo de un guarda, de un vigilante o de un atalaya. Cuando está en los muros de una ciudad, él tiene que ver mucho más allá para prevenir antes de que llegue, para que no los agarren de sorpresa. No tanto, el atalaya o el guardia no era tanto que era un experto en pelea, sino que era experto viendo de lejos o analizando situaciones. Y los proverbios muchas veces hacen alusión a este tipo de imagen, de un atalaya, de alguien que está vigilando en un muro, para recordarnos la importancia de vigilar nuestras palabras, nuestras acciones e incluso nuestro corazón, es decir, nuestra alma. Es la imagen, es la idea. Entonces, el pasaje que leímos tiene varios principios de vida, varios principios consecutivos, pero hay dos palabras claves que se repiten en todo este segmento, en estos 6 versículos, del que podemos meditar en nuestra vida. Las dos palabras son la palabra alma, que se repite varias veces, y la palabra guarda o guardar, el acto de guardar. Con estas dos palabras podemos construir una reflexión importante para nosotros, especialmente como cristianos. Pero el primer versículo realmente sirve como una especie de introducción a todo este conjunto de versículos. Nos presenta un recordatorio propicio para tener en mente. Y es el primer versículo del capítulo 13. Dice así: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. De hecho, esta es la segunda vez desde que comienza toda esta sección de dichos proverbiales, donde se hace una relación del padre y el hijo en cuanto a su sabiduría. Es como que si después de estudiar estos 3 capítulos retomara otra vez. Un momento, recuerda que
el hijo sabio recibe consejo del padre. De hecho, es muy parecido al versículo 1 del capítulo 10. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Es como si en todo el discurso se retoma esta idea del hijo sabio, pero ahora el énfasis es otro, entre el hijo sabio y el hijo necio. Y por supuesto, todo lo que no es sabio es necio, pero ahora el contraste es con un burlador, no con un necio. Que por supuesto, un burlador también es un necio, pero por supuesto quiere hacer este énfasis. Así que la idea de un hijo escuchando a su padre es la imagen de todo el libro de Proverbios. De hecho, comienza los primeros capítulos como un padre hablando a sus hijos, porque es precisamente para que no olvidemos cuál es nuestra posición cuando leemos la palabra de Dios, que somos hijos escuchando a nuestro padre. En este punto. Entonces, pero por ser un libro inspirado por el Espíritu Santo, esta enseñanza realmente es de nuestro Padre Celestial hablándonos a nosotros. Y este punto es como, recuerda que todo lo que hemos visto es nuestro Padre hablándonos, por medio de las palabras de Salomón, inspiradas por el Espíritu Santo. Pero siguen siendo las palabras de Dios para nosotros. Nunca olvidemos que nuestra posición es de hijos y la de Dios es la del Padre. Bueno, la del Padre Celestial, mejor dicho, por sobre todas las cosas. Un recordatorio propicio después de 3 capítulos estudiando muchos temas. Ahora, ¿qué podemos recordar con este proverbio que acabamos de leer? Que dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. En primer lugar, que la verdadera sabiduría está fuera de nosotros. No es algo que le nace, por así decirlo, solo, sino que escucha, está fuera y necesita escuchar. En segundo lugar, que debemos recibir, escuchar y buscar esa sabiduría. Otra vez, nuestra posición es como hijos y tenemos que escuchar. Y que la instrucción o la disciplina y la reprensión son los medios correctos para obtener esta sabiduría. De hecho, la palabra literal, cuando dice recibe el consejo, esa palabra consejo es literalmente reprensión o disciplina, instrucción. También involucra. Entonces, empieza diciendo el hijo sabio. Es decir, es un hijo que comprende correctamente, que es la palabra sabio. Es una persona hábil, astuta, pero en este caso astuto para escuchar, para aprender, y que recibe el consejo de su padre. El consejo es mejor traducido como disciplina y corrección. El contraste es lo que es diferente a lo que hemos visto, que es un burlador. Aquí hace referencia a un hijo que no es sabio, que no solo no es sabio, sino que aparte de ser lo contrario a un sabio, es alguien que menosprecia o que se burla. La palabra literal es que hace mueca. Cuando haz tal cosa, sí será. Es eso, no tanto, o sea, se burla con una expresión. Bueno, no, lo dirás tú. Cosas así. Es aquel al que cuando se le va a hacer una reprensión, una instrucción, lo que hace es una mueca. Ahora, lo interesante es que este burlador no es burlador por hacer un chiste, no es un burlador por hacer humor, sino que es el que no escucha la reprensión. Eso es lo que lo califica como un burlador, cuando no escucha las reprensiones. La burla nace con la acción negativa de escuchar y recibir. No necesita hacer chistes para ser un burlador. Aquí a veces, esto nos recuerda como cristianos que podemos tener actitudes burlistas contra Dios cuando no escuchamos los consejos de Dios. No hace falta hacer un chiste sobre Dios, o que si alguien está hablando mal, un chiste sobre Jesucristo. No, yo me aparto de eso. Y está bien, por supuesto que no debemos hacer eso. Pero el ver lo que está en la palabra de Dios, o lo que Dios nos manda, y no hacerlo, nos estamos burlando de Dios también. En ese aspecto. Solamente con no escuchar los mandamientos de Dios es suficiente para burlarnos de Dios. Y básicamente todo el libro de Proverbios, y por extensión toda la Biblia, son los consejos divinos y perfectos, o las disciplinas, o las instrucciones de Dios para nosotros, para vivir la vida cristiana. Y el Señor nos manda cosas. Por ejemplo, leer la Biblia. Un tiempo de devocional, agarrar la lectura y leerla. Orar. Si no lo hacemos, no hace falta hacer un chiste contra Dios, simplemente le estamos haciendo una mueca. Cuando no nos interesa ni orar por nuestro hermano, ni leer la Biblia, ni estudiarla. Entonces, este es el primer punto que tenemos que otra vez recordar. Somos hijos y necesitamos escuchar la instrucción. En este punto, o para fines del estudio de hoy, hay un consejo sumamente importante que como hijos debemos procurar tener. Y es el principio de la vigilancia de nuestra alma, que son todos los demás versículos que vienen adelante. Ahora, pregunta importante, ¿por qué es importante nuestra alma? Antes de cuidarla, ¿por qué es importante? Los versículos 2 y versículo 4 nos da la respuesta de por qué es importante, mejor dicho, nos recuerda algo que ya hemos visto con ciertos énfasis, con ciertos matices, que es el fruto de las consecuencias de nuestros labios, de las palabras que decimos y de nuestras acciones.
muy parecido a la última clase que vimos. Versículo 2. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Fíjense que contrasta el fruto de la boca no con las consecuencias de la boca, sino con el alma de los prevaricadores. O sea, está haciendo un contraste de que lo que está en nuestra boca, lo que decimos, refleja lo que está en nuestro corazón también, lo que está en el alma. Este proverbio nos indica que el fruto que sale de nuestra boca tiene una consecuencia o surge de nuestro propio corazón. Y Jesús nos enseña a entender este punto bien. En Lucas 6:45 dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el proverbio hace este contraste. El fruto de la boca y el alma de los prevaricadores. Entonces, el fruto que surge de la abundancia del corazón para el hombre bueno no solo alimenta a otros con el bien, como hemos visto en otros estudios pasados, sino que también lo alimenta a sí mismo cuando habla. Cuando dice que del fruto de su boca el hombre comerá el bien, significa que en sus palabras hay reverencia por Dios, porque están involucradas todas las cosas buenas, o todas las cosas que Dios considera buenas. Todas las cosas que realmente son buenas. Son palabras justas delante de Dios, que hace referencia a esta palabra buena también a todo lo que es justo, todo lo que es correcto. Y con eso mismo Él se alimenta y alimenta a otros, con sus propias palabras. Es importante porque es lo que nosotros debemos cultivar en nuestra vida, palabras buenas. Pero lo mismo puede suceder cuando lo que abunda en el corazón no es bueno, porque eso es también lo que surge. Cuando en su alma no hay bondad, sino que en el tesoro de su corazón está corrompido por la maldad, eso es lo que se halla allí. Por eso es que termina, hallará el mal. Todo lo que sale allí es lo que encontramos en ese corazón, cuando no son buenas las cosas que dice. Por lo tanto, también va a comer de la maldad que sale de su propia boca. Dañará a otro y se daña a sí mismo también. Como en los estudios que hemos visto de las consecuencias del que dice las cosas que no son o que son pecados. Por eso es importante evaluar cómo está nuestra alma o cuál es la condición de nuestro corazón, porque allí en ese tesoro está de lo que constantemente nos alimentamos. Está allí, con las palabras que decimos. Es desde el alma de donde surgen nuestras palabras y todo lo que contienen nuestras palabras. Por eso es que la pregunta, ¿por qué es importante? Porque de allí surgen nuestras palabras. Y el versículo 4 nos enseña por qué es la fuente también de nuestras acciones. Fíjense el versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí el punto es que los actos externos, las cosas que hacemos, reflejan o evidencian lo que está en el corazón, en lo más interno, siendo el alma también lo que determina nuestras acciones. Por eso se contrasta el alma perezosa y el alma diligente. Es una característica propia que tiene esta alma. Aquí con la palabra alma se refiere a la persona en sí mismo, pero también a lo más profundo en su corazón, tanto a la persona como a lo que está en lo más profundo. Ahí está la fuente de sus decisiones y sus deseos. Por eso es importante conocer el estado de nuestra alma, si nuestra alma es diligente para hacer uso, por ejemplo, de los medios de gracia, o es perezosa para eso, porque tiene sus consecuencias. Ahora bien, nosotros nos movemos principalmente por el deseo más profundo que tenemos en nuestro corazón, o el deseo más profundo. De hecho, imagínense esto, si alguien tiene que hacer un examen muy difícil, pero no quiere estudiar, entonces no quiero estudiar, lo que está más profundo es lo que va a surgir, pero de repente pasan 20 minutos y lo ve y está estudiando. Pero ¿y entonces qué pasa? Cuando pasan ese tipo de cosas es porque hay un deseo mucho más profundo que supera ese, que es el deseo de pasar el examen. Cuando hay un deseo mucho más, supera a otros más. Por eso la expresión cuando dice el alma del perezoso, o sea, está su deseo, desea y nada alcanza, porque la pereza es lo que determina esa alma. Su pereza es mucho más que el deseo de cualquier otra cosa. Claro que esta persona quiere lograr cosas, claro que quiere crecer mucho más en lo que se prepara, pero como su mayor deseo es lo que caracteriza su alma, que es la pereza, entonces no lo hace, desea y nada alcanza. Entonces, ese es el detalle, ese es el mayor deseo. ¿Cuántas veces nosotros deseamos ser mejores cristianos? O yo desearía leer mucho la Biblia. Bueno, ese es un deseo legítimo, pero tenemos que examinar cuál es el mayor deseo que tenemos. Si es quedarnos dormidos,
o perecer, o ver cualquier otra cosa, y no estudiarla. Entonces, el alma del perezoso, en las cosas que hace, desea, pero no la alcanza, porque hay algo mucho más. Pero también está lo contrario. Esta persona que es diligente es la que sí desea y sí lo alcanza. Es lo contrario a esta cláusula del proverbio. Es porque es diligente. Lo que caracteriza a esta alma es que su mayor deseo es ser diligente. O sea, lo que más desea es cumplir con lo que tiene que hacer, que realmente lo quiere. Por eso es prosperada. Por eso cumple. Entonces, la clave está en cómo está nuestra alma para hacer uso de los medios de gracia. La oración, la lectura, escuchar la palabra, incluso reunirnos en la iglesia. Porque cuántas veces nos ha pasado o escuchamos, no es que yo quiero estar en una iglesia bien y todo, pero tienen la oportunidad y no lo hacen. Porque hay un deseo mucho más profundo que caracteriza nuestra alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Con estas dos razones en mente, ahora pasamos a la pregunta importante de nuestro estudio. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cuidar nuestra alma? Si es importante nuestra alma porque determina lo que decimos y determina nuestras acciones, entonces ¿qué tenemos que hacer? En los versículos 3 y 5 de este estudio, se nos explica una acción externa pero consciente y una actitud interna y de corazón. Versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Vean otra vez el asunto del alma. Ya habíamos visto que el alma perezosa, si la descuidamos y se vuelve perezosa, vamos a desear de todo y no va a alcanzar. Pero aquí se nos enseña una actitud externa pero consciente. Aquí hay dos palabras que en español se repiten, que dice el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma. Dos palabras que se repiten en español, pero que en el original no se repiten, aunque están muy relacionadas. Son dos palabras distintas. La primera cláusula dice el que guarda su boca. Aquí la palabra guarda se refiere a hacer vigilancia, a supervisar, a poner como un atalaya, un vigilante en su propia boca, es decir, de las palabras y conversaciones, del contenido, de las cosas que dice. Entonces, el que se pone como un vigilante sobre lo que dice, tiene una consecuencia, que es guarda su alma. Entonces, este trabajo es el trabajo de un atalaya, que es el que vigila toda esta zona, todo lo que decimos, que está allí pendiente, para evitar alguna situación de peligro. En proverbios anteriores hemos visto las consecuencias de estar hablando de más, de decir cosas malas y podemos meternos en problemas. Bueno, ¿cuál es la solución externa pero consciente? Poner un vigilante. Evitar la situación, no pasar por una calle oscura, sino por un lugar donde hay más luz para poder estar pendientes. Evitar la zona, evitar ese peligro. Estar consciente de lo que decimos, cómo lo decimos, para qué lo decimos, o cuánto vamos a hablar, o cuándo callar también. Esto es básicamente un dominio propio. Es la idea a lo que está aludiendo, un dominio propio. De hecho, es el principal trabajo del dominio propio, que es controlar la boca, controlar la lengua. Esto nos lo confirma Santiago, capítulo 3, versículo 2, que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El trabajo principal del dominio propio es cuidar la boca, vigilarla, refrenarla. Si podemos hacer eso, entonces podemos dominar todas las demás cosas. Así que el que es capaz de dominar su propia lengua se puede dominar a sí mismo. Por eso el proverbio alude a el que guarda su boca también guarda su alma. Entonces el punto es el dominio propio, empezando por lo más obvio que es por la boca. Y por supuesto lo involucra todo lo demás. Entonces la segunda consecuencia es que guarda su alma. Esa palabra guarda no es tanto poner vigilancia, sino poner un cerco, poner un muro. O sea, nuestro acto de estar conscientes de qué decimos es equivalente a poner un muro en nuestra alma, evitar que cosas malas entren, poner un cerco. Por supuesto tienen la misma alusión, vigilar, proteger o conservar algo. Entonces, por medio del dominio propio, comenzando con la lengua, podemos cuidarnos de muchos males por las consecuencias de nuestras palabras. Así que es otra forma de ejercitar nuestro dominio propio, es saber cuándo callar, pero también saber cuándo hablar, cuándo tener que decir las cosas. Por eso, la cláusula siguiente es todo lo contrario, que es el versículo 3, el que mucho abre sus labios. Aquí hace referencia a dejar sin protección, dejar sin vigilancia su boca. ¿Qué es lo que resulta? Versículo 3, tendrá calamidad, o tendrá las consecuencias, tendrá ruina, tendrá destrucción, porque no vigila, y por lo tanto se daña a sí mismo.
afecta su alma. Así que por medio del acto de estar conscientes de nuestra boca, de vigilar nuestras palabras y de dominarnos a nosotros mismos, estamos poniendo un cerco a nuestra alma del pecado que la pueda contaminar. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de cómo se podemos llevar a esta práctica. Por ejemplo, 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra vez la misma idea, vigila lo que estás diciendo, con quién estás hablando. En Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno cree que sabe mucho de religión, que vive una vida piadosa y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No es ningún cristiano. Por más que diga que es cristiano, que venga los domingos, que lea mucho, si no es capaz de refrenar su boca, la religión del tal es vana. Y Mateo 12:36-37 dice, no Jesucristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso la importancia de vigilar que decimos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso también lo cuenta el Señor en el día del juicio. Entonces este proverbio es un llamado serio a cuidar nuestras palabras. Pero para cuidar nuestras palabras tenemos que ir mucho más allá de una vigilancia externa. Mucho más allá. Tiene que llegar hasta nuestros deseos. O sea, debe surgir un deseo correcto por no pecar. Y eso es lo que alude el versículo 5. Proverbios 13, versículo 5, dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Aquí el justo aborrece la palabra de mentira. La vigilancia, o el atalaya, el vigilante que tiene que estar en nuestra boca, o el cerco que ponemos en nuestro corazón, se construyen desde sus fundamentos, desde nuestros deseos también. No es solo pretender cuidarnos externamente por el miedo a que dirán, al que dirá la iglesia, al que dirá el pastor o que dirán los demás. No es solamente eso, sino que debe haber un profundo aborrecimiento de las palabras de mentira, de que no salga de nuestra boca, profundo aborrecimiento. Es decir, que detesta, rechaza cualquier palabra que tenga maldad o falsedad. Y esto va más allá de una mera vigilancia exterior. Claro que tenemos que estar conscientes de lo que decimos, pero mucho más allá de eso es si realmente deseamos no decirla, si realmente aborrecemos esa clase de palabras. Entonces aquí el justo, fíjense como dice el versículo 5, el justo es el que anda en conformidad con la ley de Dios, el que se ajusta a lo que Dios dice, al que vive como Dios dice que debe vivir. Ese que vive como Dios dice que debe vivir se caracteriza porque no solo no dice las palabras malas, sino que lo aborrece, lo detesta. Hermanos, Dios odia y aborrece toda palabra de mentira, y eso lo vimos en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová, y entre esas incluye el que da falso testimonio, la palabra de mentira, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, el que es justo también odia y aborrece lo que Dios aborrece. Ahora, el punto de este proverbio es que es mucho más fácil negarnos aquellas cosas que nos producen asco. Es mucho más fácil. Yo conozco a alguien que no le gusta las cachapas. No le gusta. Por alguna extraña razón, estamos orando por eso. No le gustan las cachapas, no le gustan. Para esta persona es mucho más fácil cuando le ofrecen algo negarse, porque no le gusta. Puede que lo acepte como por bueno, pero es muy fácil. No, más fácil. Pero a otros que conozco muy bien, les gusta mucho las cachapas. Y es mucho más difícil negarme, porque sí lo amo, realmente lo amo. Entonces la idea es esta: el que aborrece el pecado es mucho más fácil evitarlo. El que aborrece decir mentira es mucho más fácil negarse a decir mentira. Pero es difícil negarse a algo que sí nos gusta o que sí nos provoca. Otra vez volvemos al punto. Por eso tenemos que vigilar qué es lo que queremos. Y se nota mucho. Y nosotros podemos mostrar a nivel público qué es lo que queremos. Con las cosas que hablamos, con las cosas que compartimos en las redes sociales, en WhatsApp, lo que hablamos. Todo eso le estamos diciendo a todos qué es lo que nos gusta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nuestra alma más desea? Y con respecto al tema de hoy, ¿realmente deseamos vigilar nuestras almas para no pecar? ¿Realmente aborrecemos? Porque de hecho esa es la petición del salmista. En el Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Esa es la petición. Que sean gratos lo que yo pienso, mi meditación y lo que yo digo. O sea, no es tanto aborrecer lo que lo aborrece, sino que ahora lo procura también. Por eso nuestra petición al Señor es que se nos brinde deseos puros y un aborrecimiento
de lo que es malo, para que nuestra aceptación y negación sean acorde a lo que Dios quiere. Tenemos que poner vigilancia a nuestra boca para cuidar nuestra alma, sí, pero también tenemos que desear no decirla, para que trabajen en conjunto. Por eso es que por un lado hay una vigilancia externa, pero consciente, y un deseo, una actitud genuina de corazón, de no decirlo. Ahora, todo eso nos ayuda para poder ganar la batalla antes de comenzar, para no tener que lidiar con las consecuencias de abrir mucho la boca. Bueno, ¿cómo evitamos toda esa situación de peligro y esas consecuencias? Vigilando desde antes, estando consciente. Pero ahora surge la pregunta correcta. ¿Cuál es la clave para una vigilancia correcta y efectiva? ¿Dónde está el punto? ¿O cómo debo vigilar? ¿Según qué? Y el versículo 6 es como que culmina esta parte de la idea. Versículo 6 dice, la justicia guarda, otra vez la misma palabra, guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Otra vez la justicia. El versículo 6 nos dice qué es la justicia, que es la conformidad con la mente de Dios, lo que es justo, lo que Dios dice que es justo, es lo que nos guarda en última instancia y de manera efectiva nuestra alma, nuestro corazón. Esta es la clave para saber cómo vigilar nuestra boca y cómo cuidar nuestra alma, porque podemos hacernos unas preguntas clave. Vigilar con respecto a qué, o sea, ¿cuál es nuestro parámetro? La justicia de Dios. Entonces tenemos que aborrecer lo malo y desear lo bueno. Bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Según quién? Según Dios. Por eso la justicia o vivir en conformidad a lo que Dios dice, nada más el acto de vivir así nos protege en última instancia. Porque nos dice qué debemos vigilar y qué debemos aborrecer. Entonces la justicia guarda el de perfecto camino. Aquí la idea es que la conformidad con la ley de Dios nos guarda. O sea, literalmente nos protege. Aquel que vive en una relación, en relación a ese mismo camino, a lo que Dios dice. Entonces, conocer la justicia de Dios y lo que Dios demanda y el cómo debo vivir es la mejor forma de evitar las consecuencias del pecado antes de que suceda. Como este profesor explicaba la defensa personal. ¿Cuál es la mejor defensa personal de todas? Evitar cualquier problema antes de que ocurra. No necesitamos ser fuertes, ni hábiles, ni ágiles. Simplemente evitar cualquier consecuencia. Entonces culmina este versículo diciendo que la impiedad trastornará al pecador. Aquí habla de la consecuencia propia de no vivir correctamente. Es decir, la impiedad tiene su propio pago, ya sea en esta vida o en la venidera, pero tiene un pago, tiene una consecuencia. Aquí la impiedad también involucra la falta de dominio propio, deseos de maldad, palabras de mentira. Todo eso es lo que termina dañando a la persona. Entonces, todo esto es lo que, como cristianos, tenemos que estar conscientes, porque en el Nuevo Testamento se nos muestra quién es la justicia perfecta que está revelada en Cristo. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento que nos da Dios? Que crean en su Hijo. Hay un libro muy bonito, muy sencillo, de John Piper, que se llama Lo que Jesús exige del mundo. Y entre las primeras cosas va de lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo, amar a Dios. Eso es lo que nos pide. Esto es lo que es justo, lo que es correcto hacer, amar a Dios, creer en Jesucristo, vivir, y así va aumentando poco a poco. Entonces este es el punto, la justicia, vivir de acuerdo en conformidad con la ley de Dios, es lo que nos guarda. Pero entonces también tenemos el mismo problema, que no siempre vivimos en conformidad con la ley de Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en el Evangelio, en Cristo. Él sí lo guardó perfecto y Dios nos ve como alguien que sí lo ha guardado completamente. Por lo tanto, estamos guardados en ese punto. Entonces, los cristianos tenemos una esperanza en Cristo de salvación, pero nunca perdemos el sentido por el pecado y la necesidad de cuidarnos en santificación. No lo perdemos. Tenemos una esperanza, por supuesto. Entonces, en conclusión, hermanos, una vigilancia efectiva de nuestras palabras forma parte del ejercicio de nuestro dominio propio. Tenemos que aprender a dominar lo que decimos para poder estar conscientes. Debemos vigilar y cuidar nuestra alma y asegurarnos de alimentar y purificar nuestro corazón y nuestros deseos. Como dice el proverbio, el justo aborrece, o sea, casi que ni se preocupa, pero es que desde el corazón ya lo aborrece. Toda palabra de mentira. Una vigilancia y dominio propio surge desde el corazón, con deseos puros de buscar el bien y aborrecer el mal. Y por supuesto, con respecto a la justicia, debemos conocer qué es lo que Dios considera justo y correcto, para así afinar nuestro sentido de justicia y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, como cristianos, nuevamente tenemos una ventaja,
Porque para conocer esta justicia debemos estar en aquel que es la justicia de Dios perfecta, que es Cristo. Y es precisamente la promesa del nuevo pacto, cuando dice, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos obedeciendo si estamos en Cristo? Porque se nos promete que esa ley va a estar en nuestro corazón. Es la misma ley que nos va a ayudar a vigilar y a aborrecer lo que es malo. Amén. Vamos a orar.